Hola, mi nombre es Andrés Mesmer y soy cura de la Iglesia de la Trinidad, una iglesia protestante en Santiponce. Y hoy, en la enseñanza adicional, me gustaría hablar de algunos temas que no podía mencionar durante la prédica. Te animo a escuchar la prédica porque allí evidentemente tiene otro enfoque, un enfoque más dirigido al corazón, la voluntad, para efectuar cambio. Pero vamos, ahí también hay enseñanza, pero aquí me gustaría hablar más de la enseñanza y específicamente aquí hablar de algunas conexiones que Génesis 22, la prueba de Abraham, tiene con Génesis 1, 12 y 21. Vamos a ver que es tremendo ver todos los paralelismos y todas las capas que hay en las historias bíblicas. Evidentemente, la conexión más importante que tomar es entre Isaac, Génesis 22, y Cristo, pero esto ya sale en la prédica. Entonces vamos a empezar con Génesis 1 y Génesis 22, pero realmente es toda la vida de Abraham. Entonces, Génesis 1 tenemos muy famosamente, esto es bien conocido ya, los primeros 6 días de creación, porque el séptimo día es como un día especial del descanso. Tenemos en los 6 días dos juegos de 3 días. Entonces, los primeros 3 días tenemos a Dios formando la tierra y en los últimos 3 días Dios llenando la tierra. Y en el séptimo día, y lo que ocurre justo después del séptimo día, tenemos la caída de Adán. Entonces tenemos formación, Dios está formando, Dios está llenando y la caída. Y en Génesis, con la vida de Abraham, lo que tenemos es Dios está formando la tierra en Génesis 12 al 15, donde el énfasis recae más sobre la promesa que Dios hizo a Abraham para darle tierra. Eso corresponde a los primeros 3 días de la creación. Luego tenemos en capítulos 16 al 21 Dios llenando esa tierra con la promesa que Dios ha dado a Abraham para darle descendientes. Eso corresponde a días 4 al 6. ¿No? Entonces, Génesis 1, 6 días de creación, Dios está formando, Dios está llenando, y en la vida de Abraham tenemos a Dios formando la tierra, llenando la tierra con descendientes, y cuando, aunque en Génesis 3 tenemos a Adán pecando, eligiendo mal, aquí en Génesis 22 tenemos a Abraham siendo fiel. Y esto funciona muy bien con la interpretación tradicional de Génesis, de ver a Abraham como el segundo Adán. Y de hecho, en un comentario judío importante, esto es en Génesis Rabá, dice algo como: vamos a crear al mundo a través de Adán, y si él fracasa, vamos a enviar a Abraham. Él es el segundo Adán. Así que ahí vemos algunos paralelismos entre Génesis 1 y la vida de Abraham, pero en este caso Génesis 22. Ok. Más concretamente, porque para ver esos paralelismos hay que pensar en términos muy, no abstractos, pero casi poéticos. Pero más concretamente, paralelismos entre Génesis 12 y 22. Génesis 12 y 22 funcionan como un inclusio, como el comienzo y el fin de esta drama de Abraham. Evidentemente él sigue viviendo unos capítulos más, pero ese es realmente el punto álgido de toda esta historia. La tensión va llegando hasta Génesis 22. Hay muchos paralelismos, incluso en
el vocabulario que la Biblia usa. Entonces, por ejemplo, Génesis 12 es el llamado de Abraham. Dios le saca de Ur o de Harán, dependiendo de cómo cada uno lo quiere interpretar, pero básicamente lo podemos pensar como le saca de la tierra de los gentiles, le saca de la ciudad emblemática de aquella época y de aquella zona sería Babilonia, ¿no? Le saca de allí y le pone en la tierra prometida. Entonces, los paralelismos entre Génesis 12 y 22. Número 1, los verbos ve y toma aparecen en ambos textos, Génesis 12, 1 y 5 y Génesis 22, 2. La frase ve en hebreo es lekleka, solo aparece en 2 sitios en toda la Biblia, Génesis 12, 1 y Génesis 22, 2. Esto sugiere fuertemente una conexión intencional entre esos 2 textos. En ambos textos, Génesis 12 y Génesis 22, Dios le llama a la tierra, ¿vale? Eso es, la misma palabra aparece en ambos textos. Y dice en Génesis 22, a los montes que yo te diré, y en Génesis 21 es como a la tierra que te enseñaré, es decir, él no sabe exactamente a dónde va. En Génesis 12, Dios dice, te voy a enseñar la tierra, pero no te diré dónde. En Génesis 22, ve a las montañas que te diré. Él va, pero no sabe dónde va. En Génesis 12, 21 tenemos la repetición de lo que Abraham ama. Por ejemplo, Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. No es una repetición de lo que Abraham realmente ama. Y en Génesis 22, 2 dice, toma ahora a Isaac, tu único hijo, y al que tanto amas. Es decir, tenemos la repetición triple, tanto en Génesis 12 como en Génesis 22, de lo que él ama. Puede ser, esto es debatible, pero puede ser que haya una conexión intencionada entre creo que se llama el roble. La encina de More, ¿vale? More. Puede ser que haya una conexión entre Génesis 12, 6 y la tierra de Moriah. Moriah. Puede ser que haya una conexión y en el hebreo son palabras diferentes, pero incluso allí aparece la misma similitud entre esas 2 palabras. Y también tenemos las mismas promesas y recompensas. En Génesis 12:3, Dios le da la promesa, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, es una promesa que le da. Y en Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En otras palabras, tenemos aquí la promesa, digamos, y el cumplimiento. Lo haré y lo haré de verdad porque me has obedecido. Y por último, en ambos pasajes, Abraham construye un altar. Entonces, Génesis 12 es como... Génesis 12 y 22, Abraham está haciendo... No quiero decir lo mismo, pero es que hay tantos paralelismos que la misma fe que Abraham tenía que ejercer en Génesis 12, la vuelve a ejercer aquí en Génesis 22, al final de su vida, al final de su trayectoria, al final de estos 25 años de prueba. Un experto veterotestamentario dice lo siguiente: Abraham tenía una idea muy clara.
Dios le recordaba su promesa de bendición en Génesis 12, incluso mientras le ordenaba hacer algo que parecía totalmente contrario a esa promesa. Génesis establece una conexión entre el llamado de Abraham en Génesis 12 y su posterior obediencia en Génesis 22. Abraham había dejado su hogar en Ur y renunciado a su pasado por la promesa de Dios. Ahora se le preguntaba a Dios si confiaría en Dios, renunciando aparentemente también a su futuro. Entonces hay mucho que se está pasando al comienzo y al final de esta época tan importante de la vida de Abraham. Ok, entonces hemos visto los paralelismos entre Génesis 1 y Génesis 22, Génesis 12 y 22, y por último Génesis 21 y 22. Uy, ahí está. Eso es muy interesante. Y de nuevo, no he tenido tiempo para hablar de todo esto en la prédica, principalmente porque no sabía cómo dirigir esto a la voluntad, a efectuar cambio al corazón. Pero la Biblia está llena de cosas dirigidas a la mente también, y es importante que veamos estas conexiones en la Biblia, porque un predicador mejor que yo puede sacar de aquí lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, algunos paralelismos entre Génesis 21, cuando Dios dice a Abraham que tiene que enviar fuera a Agar e Ismael, y Génesis 22, cuando tiene que sacrificar o casi sacrificar a Isaac. Entonces, número 1, ambos hijos. Ahora estos paralelismos están entre Ismael e Isaac. Ambos hijos son enviados a su muerte. Ismael es enviado al desierto y Isaac a ser sacrificado. Ambos hijos son salvados por la intervención divina. Justo al final, o sea, cuando el hijo Ismael está llorando porque está muriendo, Dios interviene y salva su vida, y lo mismo ocurre con Isaac. Justo cuando está mirando el cuchillo de su padre es cuando Dios interviene para salvar su vida. Y por cierto, estos son los únicos dos acontecimientos, las únicas dos veces en la Biblia donde un ángel clama desde el cielo. Normalmente los ángeles, para llevar un mensaje, aparecen, se manifiestan y están ahí, digamos, presencialmente, están ahí. Bueno, ¿cómo hablar de la presencia de un ángel? No es físicamente, pero está ahí localmente, enfrente de la persona o cerca de la persona. Pero solo en Génesis 21 y 22 tenemos una voz del ángel desde el cielo. Ambos tienen casi llegan a la muerte, pero son salvados por descubrimientos afortunados, ¿no? La vida de Ismael, justo antes de morir, ¿qué pasa? Se descubre un pozo. E Isaac, justo antes de morir, se descubre un carnero. ¿Dónde estoy? Entonces, el mismo experto se llama Paul Copan. Él dice, bueno, de quien he leído la cita anterior, él dice que la historia de Ismael es como una preparación. Génesis 21 es una preparación para Génesis 22. Abraham experimenta a grado menor con Ismael lo que va a experimentar a grado mayor con Isaac. Bueno, sé que ya lo he mencionado en la prédica, pero quizá para... bueno, es que quiero hablar de Cristo, ¿vale? Conexiones entre Génesis 22 y Cristo. Ya hemos hablado de conexiones entre Génesis 1, 12, 21 con 22, ahora 22 con
con Cristo. Y creo que hay algunos paralelismos que no mencioné en la prédica. Número 1, ambos nacieron de mujeres que no deberían tener hijos. Sara por su edad y también era estéril. Ella tenía 90 años cuando nació Isaac. Y María, una virgen. Ninguno de los dos debería tener un niño, pero los dos tenían su hijo. Ambos fueron sacrificios, ¿vale? Isaac fue un holocausto. Nunca llegó a ser el holocausto. Cristo sí, fue un sacrificio. Los dos llevaron su madera subiendo la montaña. Es importante recordar que en hebreo leña y cruz es la misma palabra. La palabra es madera o incluso árbol. Y eso, hay muchas conexiones cuando vemos a Cristo llevando el árbol. ¿Qué árbol? ¿O cuál árbol? Árbol de la vida, de Génesis 2 y 3, ¿no? O incluso el árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal. O ambos árboles. Es el árbol, es la madera. Ambos eventos ocurrieron en el mismo lugar. O justo más o menos en el mismo lugar, en Jerusalén. Cristo, para mayor humillación, fue crucificado fuera de la ciudad, como abandonado. Y según la interpretación cristiana tradicional, Cristo crucificado al este de la ciudad de Jerusalén es donde Adán murió. El primer y segundo Adán muriendo en el mismo lugar justo al este de Edén. Edén en la Biblia es Jerusalén. Ambos se someten a la voluntad del Padre. Isaac se somete a la voluntad de Abraham. El Hijo se somete a la voluntad del Padre. Ambos padres demuestran su amor en sacrificar a su hijo. Los dos se resucitan de entre los muertos, como dice Hebreos 11, Isaac de manera figurativa, y Cristo realmente resucitando, y no solamente resucitando, sino conquistando la muerte. Y curiosamente, tanto Abraham e Isaac como el padre y el hijo, pero sobre todo hijo, fueron acompañados por dos personas. Abraham llevó a dos siervos. Con Cristo, estos dos siervos podrían ser los dos ladrones a los dos lados de Cristo, o podrían ser los discípulos que se quedaron allí al pie de la cruz, María y el discípulo amado. Toda la Biblia nos lleva a Cristo. Bueno, es lo que quería compartir, alguna enseñanza adicional y de nuevo, sobre todo para que podamos ir acostumbrándonos de ver todas las capas que hay en un texto bíblico. La Biblia es inspirada y es el fruto de la obra de Dios en el pueblo judío a lo largo de los siglos, y nos ha dado un texto precioso si tenemos la paciencia y la fe y la percepción espiritual para ver lo que hay en el texto. Así que pues nada, eso es todo para hoy. Nos vemos en la semana que viene con más enseñanza adicional. Hasta luego y que el Señor os bendiga.